Mis amigos, gracias por la sintonía. Agradecemos, como siempre, que ustedes estén en contacto con nosotros. Una semana importante, una semana de muchas actividades. Este domingo pasado, pues, estrenamos un nuevo presidente con un discurso esperanzador. Realmente, tanto el presidente de la Asamblea, como el presidente de la República, pues anunciaron al país, diríamos que buenas nuevas, una esperanza de hacer una gestión apoyado en ejes fundamentales como es la transparencia. Realmente creo que esto marca diríamos, un comienzo de una nueva historia, siempre y cuando se siga esa ruta de la transparencia. Inmediatamente en la semana, pues continuaron los nombramientos, muy atinados, algunos nombramientos, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con impartir justicia, la designación de doña Miriam y de Jenny Berenice, pues esto de alguna manera pues da un aire de que se va a hacer un trabajo en esta materia. Yo creo que realmente las designaciones han sido designaciones atinadas en las diferentes áreas, personas con muy buen perfil. Vimos también diríamos, el recibimiento o el traspaso de mando de algunas instituciones, como es el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, el cual es una entidad y el nuevo director tienen un reto grande porque recibir un país con el descalabro, diríamos, de las recaudaciones producto del impacto de la pandemia, pues supone que esta institución pues tenga que redefinir su rol porque en otros momentos, en otros tiempos, o hemos visto a una Dirección General de Impuestos Internos con el látigo en la mano, pues haciendo el trabajo de recaudación, diríamos, de manera natural y en tiempos normales. Ahora, definitivamente, pues eh, necesitamos ver una administración tributaria un poco más cercana del contribuyente, un poco más consecuente con el contribuyente por un asunto natural. La situación del COVID pues tiene, diríamos, la economía en un momento complicado, en un momento de desaceleración total y que todos los pronósticos indican que la economía crecerá menos cero, o sea, será negativa. Y esto evidentemente que a cualquier gestión, a cualquier gobierno, pues es un tema que preocupa. De igual manera, en el discurso del presidente de la República, nosotros vimos y escuchamos sobre lo que es el tema del endeudamiento, la necesidad del país endeudarse. Y esto evidentemente que cambia lo que es la panorámica que hasta el momento pues había anunciado el presidente licenciado Luis Abinader. Definitivamente que la panorámica económica no pinta nada bien y solamente con una estrategia bien definida, con un plan bien definido y sin lugar a duda acudiendo a los organismos de financiación, a los organismos multilaterales para buscar recursos que puedan permitir retomar y reinsertar el motor de la economía para comenzar a revertir todo este efecto que el COVID nos está dejando. De igual manera, estuvimos viendo en la semana
muchos anuncios de auditoría, de recibimiento de instituciones con problemas según los nuevos incumbentes. Vimos anuncios como diríamos, la posibilidad de auditar a Punta Catalina, de auditar el Ministerio de Obras Públicas, la OISOE, y son diríamos, de las novedades que tenemos en esta semana con respecto al recibimiento o al traspaso de mando de las instituciones o de los ministerios. Realmente el panorama de las instituciones con todo este tema del involucramiento para contrarrestar el tema de la pandemia, pues realmente es complicado. Nosotros esperamos que las autoridades entrantes pues puedan redefinir los enfoques, las estrategias para poder detener este tema del COVID. De igual manera, estuvimos viendo en la semana que la vicepresidenta anunció las medidas que se estarían tomando para contrarrestar este, este fenómeno del COVID-19. No se modificó el decreto del presidente anterior con respecto al tema del estado de emergencia, el toque de queda se mantiene igual y esperemos entonces que con estas nuevas medidas de inyectar o de colocar unas 100.000 pruebas más para poder tener un diagnóstico mucho más eficiente en todo este camino en lo que se cumple la disposición del gobierno anterior con respecto al COVID. Son de los grandes temas que son diríamos, han sido de discusión en la semana y nosotros siempre soltándole a todos los dominicanos que acatemos las disposiciones de las autoridades, porque es la única manera de nosotros poder mitigar, de poder controlar este tema del COVID-19. De las cosas positivas que en esta semana también sucedieron fue la disposición del presidente Luis Abinader de, a través de un nuevo decreto, extender los programas de ayudas sociales, el programa fase 1, fase 2, para ti y quédate en casa. Esto es importante porque de esta forma se lleva tranquilidad al pueblo dominicano con respecto a toda esta, diríamos, a toda esta consecuencia que está generando el COVID-19 con respecto al tema del desempleo. Una cantidad importante de empleados que están quedando desempleados y la única manera de poder equilibrar algo de este efecto o mitigar algo de este efecto es a través de estas ayudas del el presidente a través de este decreto de que ampliará hasta el mes de diciembre lo que es el programa FASE. Y esto es importante porque es la única manera de nosotros poder controlar, de poder mitigar los efectos del desempleo. En esta semana, pues, eh, hay que decir que el pueblo está valorando positivamente todas estas disposiciones y esperamos que sigan, que se siga llevando de manera positiva el ritmo de las cosas. Hay nombramientos que son muy atinados. Por ejemplo, la ratificación del gobernador del Banco Central son de las medidas atinadas porque en el momento que estamos, donde la economía realmente es el eje fundamental
para que podamos nosotros emprender una ruta de recuperación y tener figuras que puedan manejar de manera atinada todos los esquemas del aparato económico es importante. De igual manera, también estuvimos viendo algunas declaraciones del intendente de banco, donde anunciaba diríamos, algunas medidas positivas, como el tema de la reinserción de las cuentas bancarias de personas con algún tipo de penas cumplidas, porque estas personas realmente no tenían, hasta ahora no tenían posibilidad de sacar cuentas. Y esto genera un problema doble, porque primero tienen inconvenientes para conseguir empleo, y segundo, alguien, cuando califican para algún empleo, entonces cuando van a hacer el registro de la cuenta nómina, pues los bancos les rechazan, y esto puede ser causa de que no le otorguen un empleo, porque las empresas necesitan al trabajador, pero si el asunto es complicado, pues entonces es más fácil buscar otro candidato. Estas son de las cosas que podemos decir que han sido positivas en la semana, y esperamos seguir recibiendo buenas noticias en todos los ámbitos, en el ámbito salud, en el ámbito económico, porque todavía falta, diríamos, lo que es el amarrar todas las estructuras de control que el nuevo gobierno necesita tener para llevar una gestión, diríamos, eficiente y comprometedora, como él lo ha anunciado. Así también hemos estado dando seguimiento al tema turismo. El nuevo ministro de Turismo pues ha estado activo, ha estado recorriendo las áreas cercanas, ha estado haciendo un recorrido por Boca Chica, por La Caleta, Juan Dolio, y eso es importante porque este turismo, diríamos, mientras se activa el turismo más lejano, pues logramos reactivar el turismo cercano, el turismo próximo, Boca Chica, La Romana, que puede ser un paliativo para que el turismo local pueda tener una capacidad de oferta y también de demanda. Las aerolíneas han valorado diríamos, la posición de las autoridades de turismo, porque definitivamente no hay plan en materia de reactivar el sector turístico si los aeropuertos no están en condiciones óptimas, y las aerolíneas son parte fundamental de este proyecto, o sea, la cual han valorado, y esto es importante porque la recuperación del turismo va a depender justamente de ese esfuerzo colectivo de todos los sectores. Y pensando que si no hacemos un esfuerzo todos para controlar diríamos, este incremento que manifiesta el COVID en cada día, pues el turismo, por más esfuerzo que hagamos, siempre va a estar, diríamos, anclado a estas condiciones. Nadie viaja a un país donde lo han calificado como de alto riesgo por este tema de la pandemia. Y es importante que todos los dominicanos pues entendamos que es neurálgico que nosotros apoyemos todo este tema de la prevención, para dar garantía a nosotros mismos, a nuestra familia, y para que los turistas se animen a venir a República Dominicana y disfrutar de todo lo que tenemos y de todo lo que hemos preparado durante tantos años para que este motor de la economía siga siendo lo que es. Mis amigos, nosotros vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Bernardo Espinosa para que hablemos un poco de economía, de impuestos, retos del gobierno. Nos vamos arriba con nuestro productor y regresamos en unos minutos.
Mis amigos, gracias por la sintonía. Nos acompaña hoy nuestro querido amigo, el licenciado Bernardo Espinosa, contador público, experto en impuestos y un hombre que entiende muy bien el tema de la economía a nivel general. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Basilio, a ti, a todo tu público. Las gracias por estar aquí de nuevo y por darnos nuevamente la oportunidad de interactuar contigo en este interesante programa. Excelente, Bernardo. Hablemos un poco de todo el proceso de toma de posesión. Las autoridades, diríamos, vitales como el director o la Dirección General de Impuestos Internos. Un discurso del presidente muy halagador, muy alentador. ¿Cómo podemos nosotros, desde el punto de vista de un experto del área financiera, del área fiscal, echar una mirada a todo esto? Mira, hacer algún pronóstico en este momento es un poco arriesgado. De hecho, los economistas están a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pero obviamente tú sabes que los actores económicos dependen mucho en gran porcentaje del factor confianza. Y eso es lo que ha estado tratando de generar el nuevo gobierno. La mayoría de las medidas que ha tomado van precisamente en el sentido de la confianza. Pero hacer evaluación de evaluar una medida u otra en este momento es un poco extemporáneo. Lo que sí te puedo decir es que las designaciones han ido más o menos en la línea de lo que en la campaña prometió. O sea, hasta cierto nivel de independencia, no solamente con el factor de la justicia, sino con una cantidad enorme de profesionales que ha designado. Y tú mencionas la DGI. La DGI tiene un director, pero alrededor de ese director se han designado en las cuatro direcciones principales profesionales, algunos muy conocidos por nosotros, de reputado conocimiento, de reputada preparación e independencia profesional. O sea que eso es algo que da una buena señal. Bernardo, fíjate que eso que tú mencionas es importante porque cuando vemos figuras como Yorlín Vázquez, realmente nos satisface mucho y otras personas que no son tan conocidas del entorno, pero que sabemos que tienen un nivel de independencia. Eso nos agrada porque recuerda que una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos como consultores, como asesores, es justamente no contar con gente con la claridad de poder entender e interpretar las soluciones de los problemas. Mira, esa ha sido una lucha eterna con el Estado, sobre todo en materia tributaria, de que hemos tenido de Juan Hernández para acá, los directores que hemos tenido, si bien es cierto que son buenos recaudadores, para nosotros como profesionales del área y asesores, ha sido en algunos aspectos un poco tedioso el entendernos con ellos muchas veces, porque la interpretación del fiscalizador muchas veces difiere de la interpretación técnica, a veces de la misma interpretación de la propia ley, y tenemos que estar recurriendo a los tribunales con cosas que probablemente están expresas en la ley y que la interpretación es prácticamente lo que dice la ley. Sin embargo, el regulador le da otra interpretación y eso implica mucho más horas de trabajo para nosotros teniendo que recurrir en los tribunales. Bernardo, realmente eso que tú planteas es una visión correcta, porque recuerda que quizá el primer error que han cometido los directores anteriores es de colocar al asesor como si fuera un evasor y no como un colaborador de la propia gestión. Sí, no, nos han etiquetado, bueno, y tenemos que ser sinceros, hablar de la administración recién pasada. Pues lo decimos porque públicamente así se pronunció y habló después que se aclaró un poco que no era, sabemos que no se habla de lo que hacen bien su trabajo, pero nos alcanza a todos. Cuando un colega tiene un descrédito, se desacredita la profesión. Y él lo hizo público y viniendo
del principal funcionario de la administración tributaria, entonces la gente lo toma en cuenta y ve entonces el asesor como un posible evasor. Pero en ese sentido, nosotros entendemos que los gremios, las asociaciones, los grupos de profesionales deben jugar su rol también, Basilio, porque no podemos dejarle todo a consideración del administrador ni de manera individual. De manera individual estamos peleando en el desierto, lo has hecho tú, lo he hecho yo, lo han hecho muchísimos colegas, pero de forma separada. Como gremio, yo creo que, y usted que está ahora en esa líder por ser presidente, creo que debe ser muy importante la representación, que el profesional tenga quien lo represente cuando reciba ataques de ese tipo. Sí, yo creo que Bernardo, ciertamente es así, los grupos, los gremios, y en este caso, por ejemplo, en el caso del Instituto de Contadores, que diríamos que es la cara representativa del contador, ya tenemos, por ejemplo, otros grupos, como en el caso del CONACYT, que es una entidad donde nos agrupamos los consultores impositivos. Entonces, yo creo que es así, la visión es correcta, cada quien debe de jugar su papel. De hecho, el Instituto de Contadores, pues ya está haciendo los aprestos para pedirle una cita al director de impuestos y ponerle a disposición la matriz, la matrícula de contadores que tiene el instituto para apoyar, o sea, porque al final del día, Bernardo, nosotros no tenemos otro rol que no sea procesar los eventos, aconsejar al empresario para que le vaya bien en su negocio, y si le va bien, paga mucho impuesto. Bueno, ojalá que todos mis clientes paguen mucho impuesto. Eso garantiza la supervivencia y la continuidad del negocio y el aporte económico que hacen las empresas cuando van bien económicamente. Pero específicamente, Basilio, con el tema de la comunicación entre el profesional de la contabilidad o el profesional de la asesoría financiera y el Estado, esa comunicación prácticamente nunca ha existido. Y por eso, tanta disparidad de criterio entre uno y otro. Yo te voy a poner el ejemplo de Bolivia. Bolivia, por ejemplo, el Estado, como salvo honrosas excepciones, acepta los registros por las normas internacionales de contabilidad como los registros aceptados por el Estado. O sea, si tenemos un estándar, ¿por qué estamos creando cada quien su propia forma de hacer registro o de manejar el tema de impuestos? Mira, y el hecho de que se registre por normas de acuerdo con los estándares internacionales no significa que tú pagues más o menos impuestos. O sea, es más bien el enfoque. En Bolivia solamente el tema de la depreciación la regulan en la cantidad de años que difiere de las normas contables. Pero en sentido general, todos los demás es aceptado como dicen las normas internacionales. Y ahí es que nosotros deberíamos llegar para que cada director no venga con un librito o cada legislador interprete a la manera que quiera una ley y estemos emitiendo leyes que contradicen con la norma de contabilidad, que es un mandato en la ley de sociedades. Mira, yo creo que por ahí es la ruta de nosotros primero alivianarnos el camino, Bernardo, porque fíjate que el contador y el hacedor de todas estas estructuras de cumplimiento tiene mucho trabajo porque muchas veces tiene que duplicar el trabajo por lo que tú planteas, porque si fuera, por ejemplo, en una sola línea de cumplimiento, cumpliendo normas, por ejemplo, pues bueno, al final del camino lo que resulte será, o sea, y será lo que se plasme en la declaración y totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, si vemos lo que son las partidas susceptibles de ajuste, no son tantas para tener una diferencia tan grande en los métodos de registro. Obviamente que sí. De hecho, nosotros hemos dicho siempre que eso garantiza la transparencia, porque hacer los registros por la norma contable, eso es verificable, eso es comprobable, eso es revisable, es auditable incluso por el propio Estado que pudiese designar un equipo para que revise
si realmente esa contabilidad está hecha en base a normas y si la auditoría de esos estados financieros cumplen con esos estándares. Les sirve para ayudar, colaborar en la transparencia. Pero yo digo que primero, Basilio, el Estado debería hacer contabilidad. Por eso es que no entiende los procesos, porque el Estado, en el caso nuestro, el Estado dominicano, no lleva contabilidad. Hay unas normas internacionales de contabilidad para el sector público que son aplicables al Estado, que no se llevan esos estándares en el Estado dominicano. Yo no sé para qué existe la Dirección de Contabilidad Gubernamental. Si tú vas a buscar la información consolidada de todas las instituciones del Estado o de un ministerio, no lo encuentras. Cada ministerio y cada dirección lleva registros aislados, lo cual no es correcto. Y ciertamente, tú sabes, Bernardo, que implementar un sistema de contabilidad es una tarea bastante ardua y yo creo que es momento. De hecho, el licenciado Rufino, el anterior director de contabilidad gubernamental, estuvo haciendo esfuerzos, pero tú sabes que cuando tú tienes un estado tan grande como el nuestro y de tantas mentes pensando muy distinto a lo que es una organización, o sea, lo que es una estructura, pues se complica más. Nosotros esperamos que las nuevas autoridades, pues en conjunto con los gremios responsables de esto, sobre todo el Instituto de Contadores, que tiene el compromiso como miembro de IFAT de lograr que lleguemos a una conformidad de implementación de las normas completas, Bernardo, porque es un compromiso país. Es un compromiso país. De hecho, los organismos internacionales andan detrás de eso, exigiéndole a los estados que deben exigir, sobre todo al sector privado, que registren contabilidad bajo un mismo estándar. O sea, yo digo, Basilio, que un contador, antes de asumir la posición de contador privado de una empresa, debe evaluarse si conoce normas contables, debe hacerse una evaluación previa y para eso es que debería estar el Instituto de Contadores para hacer acuerdos el Instituto de Contadores con los gremios empresariales de cuando contraten a un contador, tenga la certeza de que ese contador está certificado por el Instituto de Contadores como que conoce las normas internacionales de contabilidad. Es así, Bernardo, y un elemento fundamental en eso que tú planteas es que la contabilidad es de las empresas. O sea, ellos son los que tienen que asegurarse que el que vaya a hacer ese ejercicio de la profesión tenga el conocimiento para que los estados y la información que se procesan estén acorde a normas. Sí, así es. Mira, yo pienso que para la administración tributaria y para la transparencia en sentido general, sería un ejercicio muy interesante que se registre contabilidad y que se auditen las empresas como manda la ley de sociedades. Y que esas auditorías, como de hecho tú lo sabes, comprometen al profesional. Tú puedes estar seguro que va a aumentar exponencialmente la calidad de los trabajos que nosotros hacemos. Totalmente Pero de acuerdo. esa información que emite esa auditoría, pero yo te lo puedo decir por uno mismo. Nosotros emitimos estados financieros con salvedades, por ejemplo, para el banco. Yo te puedo decir que no lo lee el banco, los informes muchas veces. El banco le pasó por arriba, se fue al estado de resultado, al estado de situación, evaluó los índices, vio que los estados están certificados por una firma de auditores y no evalúa el informe que te está dando información privilegiada para que tú puedas garantizar un mejor negocio con ese cliente. Y muchas veces ni siquiera el banco. Imagínate la administración tributaria. Cuando tú dices en un estado financiero que no participaste en el inventario físico y que no opinas sobre esa cifra, imagínate si eso no es información privilegiada para el administrador tributario. No la usan. Definitivamente, es así. De hecho, yo creo, Bernardo, que hay hay una gran tarea. Las autoridades, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, pues vas a tener que revisar su plan
estratégico, porque yo decía que la agenda que tenía, diríamos, el presidente y el futuro director de impuestos que se iba a designar, ¿verdad? Era una agenda muy distinta a la que hemos encontrado. Hoy se supone que la administración tributaria debe de ser amiga, cercana del contribuyente, por lo menos en esta transición de este momento tan difícil que viven las empresas. Yo creo, fíjate Bernardo, que hay un tema ahora mismo complicado. En este año las empresas tienen anticipos que por suerte y atinadamente se han ido, ¿verdad? Se han ido eliminando, pero lo cierto es que la panorámica no prevé que, o sea, que se vaya a tener un resultado apenas compensable con los 3 anticipos, los 4 anticipos pagados de enero a abril. Y yo creo que debe haber algo más que eso. Obviamente es una situación también complicada para el Estado, que va a ver disminuir sus recaudaciones. Yo vi como un error en el nuevo gobierno advertir que no se hablará de un nuevo pacto fiscal. Yo entiendo que este era el momento ideal para eso, porque tú sabes, la administración tributaria, por más que quiera, tiene un marco legal, tiene un mandato que tiene que cumplir. Vimos con mucho agrado que el nuevo director de impuestos anunció que se va a enfocar en el servicio, la calidad del servicio y la cercanía con la gente, pero más que eso, en términos de mejoría para las empresas, él tendrá que buscar la forma de recaudar. He escuchado de alguna fuente del gobierno que habrá una revisión de la ley 4620, se va a revisar, imagino eso tendrá que ir al Congreso, y que se está hablando de una posible amnistía general, con un alcance general tan atractiva que nadie se pueda resistir a ella, y como una forma también de obtener algún nivel de recaudación en este momento para el Estado. Yo lo veo como bueno y válido eso. Pero más Bueno, que eso, yo entiendo que el sistema en sentido general deberá ser reformado a través del pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, Bernardo, es una buena noticia escuchar que se está, ¿verdad?, ponderando el revisar la ley 4620, porque de hecho está muy tímido, diríamos, el contribuyente está muy tímido, natural, porque diríamos, si no es muy atractiva, él no tendría sentido hacer un esfuerzo extraordinario ante un momento tan precario como el que tenemos ahora mismo. Sí, en momentos de crisis tú tienes que priorizar los recursos y elegir entre transparentar patrimonio y pagar un impuesto o continuar el negocio o sobrevivir o usar esos ahorros para la supervivencia. O sea que ahora mismo, quizá en otro momento, el nivel de acogencia hubiese sido mucho mayor, pero en este momento está siendo muy tímido. Y si a pesar de eso, tú tienes la duda de si realmente tú podrás ser perseguido o no mañana por esta ley, mira el tema de los acuerdos de pago. En su momento, un 40% era razonable en febrero cuando se aprobó la ley, pero pagar un 40% ahora es muy probable que la mayoría de las personas y empresas, aunque quieran acogerse, pagar un inicial de un 40% es un monto un poquito cuesta arriba. O sea que ese es uno de los temas que debe revisarse y ampliar el alcance e incluir una especie de perdón como tal en la ley. Bernardo, y yo creo que, por ejemplo, fíjate que hasta incluir un año de intereses, fíjate que la figura del año de interés es más ruido que muchas veces lo que tú estás recaudando por el año de interés. O sea, en algunos casos que hemos hecho cálculos, vemos que es muy ínfimo, o Muy sea, poco, muy muy poco. poco. O sea, que lo ideal sería paga la deuda y ponte al día, porque al final del camino, es más, los beneficios que pudiera traer esa revisión como de amnistía de hecho. Yo, fíjate Bernardo, por lo que tú decías, hay casos recurridos que definitivamente no, la deuda no hace sentido con los hechos, porque para ponerte un ejemplo,
fíjate que hay empresas que deben 5 y 10 veces lo que ellas mismas valen. O sea, eso no tiene sentido matemático ni Económico. siquiera, lógicamente, porque fíjate que a veces por no tener un buen asesor, llegan, y tú lo sabes, los casos que muchas veces nos llegan, ya nos llegan tarde, ya están Deteriorados. determinados. Exactamente. Entonces, el único camino que tú tienes es recurrirlo y a veces, diríamos, esa deuda, a veces son partidas que se repiten dentro de la misma ecuación contable y el impuesto se duplica. Y cuando tú, fíjate que si te dicen ahora paga la deuda, es imposible tú pagar la deuda aún estando en una facilidad. Perfecto, a eso iba. Por ejemplo, si yo tengo una deuda en un recurso, así tenga un 50, un 60, un 70, un 80% de posibilidad de pérdida, hay que pensar si renuncio y me acojo a una ley que me está pidiendo que pague el 40% de avance. O sea, Así en es. este momento, en otro momento pudo haber sido atractivo, pero en este momento yo me estoy desprendiendo de un capital de trabajo que pudiese afectar mi flujo de caja y en un futuro no muy lejano mis operaciones. Entonces, es como te decía ahorita, es un tema de sobrevivir. ¿Qué hago? ¿Me desprendo de este dinero y se lo entrego al Estado o lo aguanto aquí a ver lo que va a pasar? Eso es lo Así que está es. pensando la gente. O sea Así que es. hasta en los recursos que uno muchas veces sabe y evalúa que las posibilidades de ganancia de causa son mínimas, hasta en eso hay que pensar en la posibilidad de renunciar ahora. Así es, así es. Bernardo, vámonos a una pausa y regresamos para que hablemos de la decisión de prolongar el tema FASE y para que hablemos de los anuncios de las auditorías que varios ministros están haciendo con respecto a la gestión anterior. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos en breve con el licenciado Bernardo Espinosa. Mis amigos, gracias por mantenerse con nosotros. Conversamos con el licenciado Bernardo Espinosa, contador público autorizado, experto en impuestos. Bernardo, el gobierno ha anunciado la extensión de los programas FASE. ¿Cómo tú puedes evaluar estas medidas viendo el tema del impacto en el empleo y de alguna manera para ayudar a los sectores de menores ingresos sobre todo? Sí, mira, obviamente que ha sido una medida muy atinada y positiva. Nosotros entendíamos que se iba a revisar algunos aspectos del programa. Ya nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, con varios clientes que como en el programa fase 2, el gobierno aporta 5,000 pesos que son descontados en el salario, es como un pago a cuenta, que hay una confusión con eso. Muchos sectores, muchos empleados creen que es un pago adicional a su salario, ¿no? El decreto 14320 muy específico dice que paga en nombre de, como avance a sueldo. Por lo tanto, la empresa debe disminuir ese monto. ¿Qué es lo que están pidiendo muchos empleados? Que a ellos les conviene más estar fuera de la empresa que trabajando. Porque entonces, por un lado, el programa fase 2 es un incentivo a la empresa para que mantenga el empleo, pero fase 1 es un incentivo al empleado para que no trabaje. O sea, a él le conviene más. Bernardo, entonces estamos hablando que vamos a suponer una empresa que está en el rango de los 11,000 y pico de pesos como salario, o sea, hablando del empleado, si ese empleado recibe 8,500 Estando en su casa. estando en su casa, pues lo aprovecha más porque se evita todo el gasto de transporte, todo el gasto de comida, El estando riesgo el riesgo, de correcto. estar en la... Entonces, hay muchos problemas en muchas empresas porque al empleado decía, bueno, pero si eso no es adicional, a mí me conviene que usted me deje en fase 1 suspendido y yo recibo 8,500 en mi casa. Entonces, nosotros entendíamos que se le iba a dar un giro
como el objetivo, y en el anuncio del decreto de toma de posesión del presidente es la preservación del empleo. Yo entendía que se iba a incentivar un poquito más a la empresa para que mantenga el empleo y desincentivar que el empleado esté suspendido. O sea, Bernardo, ahí no. Bernardo, explica un poco, porque he escuchado a algunos profesionales hablar del tema de fase 2, de que es ilegal descontar. O sea, explícalo un poco, porque la verdad es que me preocupa, porque de hecho hay algunos profesionales motivando a empleados a demandar al patrono por este incumplimiento que supuestamente el patrono está haciendo. Hay mucho desconocimiento en eso y mucha desinformación, pero creo, si no preciso, el párrafo 2 del artículo 4 del decreto 143/20 es muy específico. Dice que en este programa el Estado Dominicano paga en nombre del empleador un monto en nombre de, como cuando se dice en nombre de, como si fuera yo mismo. O sea, y eso no está en duda. De hecho, hay una consulta del Ministerio de Trabajo que lo aclara. O sea, no sé por qué algunos profesionales insisten en eso, en pescar, diría yo, en río revuelto, un tema que no tiene asidero legal, porque eso quedó bastante claro con una consulta del Ministerio de Trabajo. O sea que, obviamente, que mucha gente quisiera pescar, como tú dices, y distorsionar la información o muchas veces llamar la atención en los medios, o sea, y crear un efecto negativo con una situación que no tiene ningún asidero legal. Bernardo, hablando de las estadísticas de desempleo, estamos hablando que en estadística entonces al presidente anterior pues le cae esa ecuación del desempleo y le va a caer a este el poderlo entonces elevar. O sea, hablando de estadística, tú sabes que cuando medimos las gestiones, cuánto empleo creaste, cuánto empleo perdiste. Obviamente, tú sabes que ahí hay un manejo político que lo aprovecha tanto uno como el otro, pero tú puedes estar seguro que por la magnitud del acontecimiento de la pandemia, al momento de evaluar cifras va a haber que hacer un antes y un después de la pandemia. Obviamente que sí. Ahora mismo tenemos alrededor de 400,000 empleados que están en su casa y la posibilidad de que queden sin empleo producto de un efecto, el efecto de la pandemia. Obviamente, antes de la pandemia, aún el desempleo seguía siendo alto. Estábamos hablando de cerca de 15%. O sea, que yo no entiendo cómo los gobiernos cada año generan 120,000, 150,000 nuevos empleos, pero el porcentaje del desempleo no disminuye. O sea, hay un tema ahí con la informalidad que probablemente no haya forma de medirla con precisión, pero obviamente que el desempleo sigue siendo alto. Ahora, después que pasen los efectos de esta pandemia, que gracias a Dios se extendió hasta el 31 de diciembre, deberá aumentar el desempleo si este gobierno no genera un plan de recuperación económica que pueda reintegrar a esos empleados cuando salgan de los programas. ¿Crees, Bernardo, que el gobierno revisará los programas? Porque estuve leyendo una publicación del licenciado José Luis Taver en Santiago, donde lo habían incluido en el programa Para Ti, Sí. en el cual ¿verdad? Él se extrañó porque él dice, No aplico para eso. soy un clase media. Entonces, ¿tú entiendes que sí, que el gobierno está obligado a hacer una revisión conjuntamente en el plazo de tiempo que era anunciado, o bueno, que ya decretó que mantendrá el programa? De hecho, ya lo han anunciado. El ministro de Hacienda ya ha anunciado que van a revisar los programas para que las ayudas lleguen donde tienen que llegar. Tú sabes que eso se generó en medio de la pandemia y en medio de una campaña electoral. Probablemente en medio de la campaña la intención era que llegara la mayor cantidad de ciudadanos posible por aquello de las elecciones. Eso deberá revisarse. Yo digo que en sentido general, estos programas han sido muy buenos, muy fructíferos
y han paliado la situación. De hecho, ha detenido, sobre todo el tema de la delincuencia, que imagínate 400,000 gente en sus casas y que mañana le digan que no va a recibir 5,000, 8,000 pesos, el valor que sea, y que tiene que ir a la calle a buscarse. Tú sabes lo que puede implicar eso. Yo pienso que de aquí a enero, el nuevo gobierno tiene tiempo para estructurar un plan, sobre todo en la recuperación del turismo y de algunos sectores que han estado paralizados por el tema de la pandemia, sobre todo en las áreas de restaurantes, discotecas, bares, que generan una gran cantidad de empleo, que deberán recuperarse por lo menos de manera gradual de aquí a enero. Yo pienso que sí, que podremos salir adelante. Bernardo, nos quedan 2 minutos. Me gustaría tener tu opinión de todos estos anuncios que se han hecho, y diríamos una opinión resumida y con tu experiencia, de situaciones en las que se han encontrado instituciones y anuncios de auditarla. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo ves la capacidad de Cámara de Cuentas? ¿Entiende que Cámara de Cuentas tendrá que auxiliarse de concurso para elegir firmas de auditoría? ¿Cómo mira eso a nivel general? Mira, eso es un tema un poco complejo, que nosotros como profesionales tenemos que verlo con un poco de cuidado, porque auditar lo que no está hecho, yo pienso que primero hay que hacer la contabilidad del Estado para luego revisarla. Ahora bien, hay algunos procesos que se pueden revisar y el cumplimiento de esos procesos o procedimientos internos de las instituciones o de las leyes o por mandato de las leyes y revisar esos procesos. Y te digo, la Cámara de Cuentas está a nivel de revisión en el año 2012. O sea, está, si fuese a auditar, tendría que auditar al 2012. O sea, no es decir, vamos a auditar ahora el 2020 y el 2019. Bueno, todos esos años para atrás están sin auditar porque obviamente esa institución no tiene la capacidad operativa para ello. Ahí es que pudiese entrar el gremio, pero en este momento está muy factible lo que tú apuntaste en el otro bloque de poner a disposición el gremio, pero para cualquier profesional entrar en un proceso de auditar, cuando hablamos de auditar instituciones del Estado, es un tema que hay que mirarlo con un poquito de cuidado en este momento cuando estamos hablando de corrupción, cuando la población en sentido general está demandando transparencia y el tema de la corrupción, que para nosotros como profesional es un poquito engorroso ese tema. Bernardo, hablando de riesgo, tú como experto, un auditor veterano como tú, vimos en estos días que se hizo un anuncio, la Junta Central Electoral había solicitado a la Cámara de Cuentas auditar su gestión, y la Cámara de Cuentas, pues bueno, accedió, pero me llamó la atención, Bernardo, que la auditoría era desde el 2016 hasta el 2020. Entonces, pensando en riesgo, habría que ver cómo se está planificando la auditoría, porque yo entendía que una institución con tantos recursos como la que maneja, y sobre todo con todos estos eventos que han pasado, en el caso de la Junta Central Electoral, digamos que debería de estar en la lista 1, en la planificación por el riesgo, ¿no? Por proceso, como tú mencionas. Sí. Mira, no sé si ya han hecho algún tipo de licitación para contratar alguna firma. Sabes que hay que ver los términos de la contratación al momento de ser contratado para un trabajo como ese. El factor riesgo es muy importante tomar en cuenta hasta para aceptar el encargo. O sea, es muy delicado porque se supone que yo debo auditarte cierre de periodo. Auditar ya 4 periodos cerrados para una institución de la importancia de la Junta y tú emitir una opinión sobre lo que ocurrió en el año 2016, donde ya pasó un periodo de gobierno. Imagínate que ahí se encontrase algún efecto nocivo o negativo que afecte las elecciones del 2016. ¿Qué va a informar el auditor en ese sentido? Vamos a deshacer las elecciones
o vamos a volver atrás. No, es que esto debería ser, al igual que las empresas, dentro de los primeros 120 días, por lo menos posterior a las elecciones, auditar a la Junta Central Electoral, no esperar 4 años para ello. Habría que tomar muy con pinza lo de auditar 4 años para atrás de una institución tan delicada como la Junta. Así es. Bernardo, agradezco tu participación. Te seguiremos trayendo para que sigamos conversando porque parece que esto va para largo y hablar con entendidos yo creo que nos hace bien a todos. No, y decirte al final que se está hablando mucho del tema de corrupción, pero yo pienso que para mí más importante que atacar la corrupción es fortalecer las instituciones. Si tuviésemos instituciones fuertes, acuérdate que aquí las instituciones se convierten en una isla que es propiedad del incumbente. Más que eso, fortalecer el orden institucional, la transparencia con contabilidad gubernamental, donde obligar a las instituciones a rendir informes y llevar contabilidad, para mí en estos momentos puede ser más importante que hablar tanto del tema de la corrupción. La institucionalidad. Bernardo, gracias, mis amigos. Será hasta el próximo programa y conversamos con el licenciado Bernardo Espinosa. Hasta el próximo.